Revelado lo escalofriante, 7 relatos aterradores de lo oculto en tu espejo PROHIVIDEO. Juan nunca imaginó que al destapar el viejo espejo heredado de su abuela, estaba abriendo una puerta a una pesadilla. La noche silenciosa se llenó de un ambiente espeso, como si el aire se hubiera trasladado a otra dimensión. Las sombras danzaban a través del cristal, un espectáculo aterrador. Juan sintió como su corazón latía frenéticamente, y un sudor frío se deslizaba por su frente. ¿Qué hice?, se murmuró a sí mismo, mientras el eco de sus pensamientos se perdía en la oscuridad. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero pronto los susurros comenzaron. Al principio, eran sonidos casi inaudibles, como un aleteo lejano. Pero en cuanto el sol se ocultaba, esas voces se volvían más claras, llenas de una urgencia inquietante que le helaba la sangre. «Ayúdame», resonaba por el pasillo, y Juan cerraba los ojos, persuadiéndose de que estaba agotado, que solo era el cansancio acumulado de sus turnos nocturnos en el taller mecánico. Sin embargo, hubo una noche en especial. Juan llegó a casa, exhausto, con ganas solo de dormir. Al girar la mirada hacia el espejo, se sintió imán. Su cuerpo no podía resistir el llamado de esa superficie pulida. Se acercó, y en el reflejo vio una versión distorsionada de su hogar. La cocina, la sala, todo se veía retorcido y oscuro. Fue entonces cuando la figura apareció, un espectro de su abuela, con el rostro descompuesto por el miedo. «No mires atrás, Juan», suplicó con voz quebrada. En ese instante, los vidrios comenzaron a agrietarse, como si las mismas paredes del espejo quisieran romperse y tragarse todo de un solo golpe. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Juan, atónito, sintió que su respiración se aceleraba. De repente, el reflejo del espejo mostró a su pequeña hija, Lucía, jugando en el pasillo, ajena al horror que lo rodeaba. La proyección de ese lugar le resultaba tan familiar, pero algo estaba mal. Lucía sonreía con dulzura, mientras en el fondo se dibujaba la penumbra, devorando lentamente cada rincón. Esa imagen se volvió una necesidad, no podía dejarla escapar, pero esa noche, la tensión se volvió insoportable. Juan despertó de un sobresalto, los gritos resonando en su mente, venían del espejo. El rostro de su abuela se repetiría una vez más, llena de angustia, gritando por ayuda. Cuando se acercó, sintió que el miedo lo consumía. «Quiero tu alma, Juan», resonó, una voz profunda y obscura que penetró en sus huesos. La pesadilla lo había atrapado. Con la adrenalina al límite, sus ojos se abrió ante la realidad. Debía enfrentar al ser que acechaba su reflejo, o entregar todo lo que amaba a su oscuro legado. ¿Tendrá el valor para enfrentar lo que habita en su espejo prohibido? La respuesta lo llevará a una oscuridad sin retorno. El aire en la habitación se volvió pesado, casi tangible. Los ecos de la voz oscura aún retumbaban en su mente, mientras Juan se aferraba al borde del mueble, temblando. «Quiero tu alma, Juan», esa maldición reverberaba, anidando en su cerebro como un canto de sirena. Era un desafío que no podía ignorar. Pero, ¿cómo enfrentarse a algo así? Con pasos cautelosos, dio un paso hacia el espejo, el reflejo distorsionado de su hogar lo llamaba. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Lucía ya no estaba en el pasillo, y la ausencia de su risa inocente llenaba la casa de un vacío helado. «No, no, no», murmuró, desbordado por la ansiedad. Debía buscarla antes que el horror del espejo la atrapara también. Las imágenes en el espejo comenzaron a alborotarse, primero borrosas y luego claramente definidas. Vio figuras sombrías merodeando a su alrededor, seres con rostros conocidos, arrugados por el miedo. Eran amigos, familiares, todos atrapados en una especie de tormento. «Ayuda, Juan»,
La voz de su madre resonó débilmente, entrelazada con un lamento que parecía venir de todas partes. Juan dio un paso atrás, retrocedió. No podía permitir que esas sombras se apoderaran de él, debía encontrar el valor que le faltaba. Su corazón latía desbocado, pero algo lo mantenía atado, una fuerza motivada por la angustia que sintió al ver a su familia en peligro. De pronto, todo se volvió claridad. La imagen de su abuela había sido un aviso. Ella sabía que el espejo no era solo un objeto, era una trampa, se sacudió el miedo y decidió que debía romper esa conexión. Fue entonces cuando recordó las historias que siempre contaba su abuela sobre los espejos. Historias de hechizos y criaturas que anhelaban almas como alimento. ¿Qué tengo que hacer?, gritó hacia el espejo. ¿Qué quieres de mí? Silencio. Pero luego, una risa escalofriante atravesó el umbral de lo audible, profunda y burlona. El reflejo se torció y una mano emergió, cubierta de sombras, como de un túnel de caos, estirándose hacia él. Sin pensarlo, Juan tomó una decisión. La atraparía, la sacaría de esos confines. Buscó una lámpara, un utensilio para romper el cristal oscuro y liberar a su hija, a su familia. Con un grito de guerra, Juan corrió hacia el espejo. Justo cuando iba a golpearlo, un frío intenso lo envolvió, haciéndolo detenerse en seco. En el reflejo, vio su rostro transformarse, los ojos hundidos, la piel pálida y las manos temblorosas. No te detengas, Juan. Era la voz de Lucía, ahora resonando nítida y clara, desde el fondo, como un eco de esperanza. Fue un instante. Con toda su fuerza, Juan impactó contra el espejo. El sonido de cristal quebrándose resonó por toda la casa, y mientras la oscuridad intentaba engullirlo, sintió que alguien lo sujetaba del brazo. Era Lucía. Pero su expresión no era la de una niña feliz, había tristeza y temor en sus ojos. Papá, no. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, como vientos de tormenta, mientras el espejo se fracturaba y las sombras intentaban atraparlos. El pánico lo inundó, y Juan, luchando por mantener a su hija a salvo, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Despierta, Juan, resonó la voz de su abuela desde el espejo que se agrietaba aún, como si el tiempo y el espacio estuvieran colapsando. Pero, ¿despertar de qué? ¿De un sueño o de una pesadilla aún más profunda? La confusión dominó su mente, y el reflejo retorcido de su hogar se convirtió en una vorágine gris, enredándolo más en lo desconocido. Lo perderás todo. Gritó una voz entre las sombras. Algo oscuro se cernía en el aire, una presencia ominosa que lo observaba. Su respiración se volvió agónica mientras la imagen de su hija se desvanecía poco a poco. ¿Cómo iba a escapar de esta oscuridad? Podría rescatar a Lucía del abismo que había invocado. El espejo brilló y una luz fulgurante se desató, separando a la familia y consumiendo todo a su paso desesperado. Juan se encontraba al borde. ¿Sería este su final? ¿O encontraría la forma de regresar a la realidad y recuperar a su hija antes de que todo se perdiera? La oscuridad lo devoraba, y con un último grito, todo se volvió en un caos. ¿Quién te protegerá ahora, Juan? Sonó su voz en susurros, mientras el reflejo del espejo se retorcía en una risa burlona. La batalla había comenzado, y las sombras no dejarían de buscar su presa. El caos era absoluto. Juan sintió cómo la presión de la oscuridad lo rodeaba, como garras invisibles que intentaban arrastrarlo hacia lo profundo. Todo se desvanecía a su alrededor. Las voces de su familia, antes tan claras y llenas de vida, se transformaron en lamentos distorsionados que resonaban en su mente, mezclándose con la risa burlona que parecía provenir del núcleo de la oscuridad misma. A medida que la luz del espejo se desvanecía, se encontró en un lugar desgarrador, un laberinto de espejos. Cada uno de ellos reflejaba una versión distorsionada de lo que alguna vez fue su vida. En uno, vio a Lucía, su rostro desvaneciéndose lentamente, como una flor marchita. En otro, sus padres atrapados en un grito eterno, con los ojos llenos de desesperación. ¿Por qué no estás aquí, hijo? Los ecos de sus súplicas atravesaron su pecho como puñales. Juan daba pasos vacilantes, sintiendo que el lugar se volvía cada vez más opresivo. No te detengas, Juan. La voz de Lucía lo instaba desde la distancia.
pero la desesperación en su tono era inconfundible. Una sensación viscosa de culpa lo envolvía. Sabía que debía encontrarla, pero cada espejo que enfrentaba parecía devolverle el fallo de su misión, cada reflejo destilaba miedo y derrota. De repente, una imagen lo atrapó. Un espejo en el fondo vibraba con una luz tenue, casi hipnótica. Al acercarse, pudo ver la escena, su abuela en un rincón, protegida por una barrera de sombras. «Ayúdame, Juan», susurraba con voz temblorosa, su imagen distorsionada por el temor. Una oleada de determinación recorrió su cuerpo. Se dio cuenta de que había una angustia palpable en su abuela, un conocimiento antiguo que lo guiaba. No podía dejarla atrapada ahí. Ella había intentado protegerlo, y ahora era su turno de protegerla a ella. Juan cerró los ojos y pensó con fuerza. Recordó las historias contadas alrededor del fuego, los amuletos de protección y los ojos que ven más allá de lo visible. Con cada palabra de su abuela resonando en su mente, se lanzó hacia el espejo. Al tocarlo, una corriente eléctrica lo atravesó. En un instante, se sintió caer, como si el tiempo mismo se detuviera. Imágenes se desdibujaron y el frío se intensificó. Pero no podía rendirse. Juan dejó escapar un grito de desesperación, buscando conectar con lo que realmente quería liberar. «Lucía», gritó con todas sus fuerzas. El eco de su voz se multiplicó, rebotando en los espejos, creando una onda expansiva de luz. Para su sorpresa, las sombras comenzaron a retroceder. Juan sintió cómo la barrera entre él y su hija se debilitaba, y entonces, una forma conocida emergió de las tinieblas detrás de Lucía. Era la figura tenebrosa que había hablado en su mente. Sonreía, pero en el fondo, Juan percibía su ira acumulada. «No puedes romper esta conexión», has llamado al caos, y el caos siempre cobra su precio. El corazón de Juan se detuvo por un segundo. «¿Qué precio?». La pregunta se deslizó por sus labios, llena de miedo y desafío. La risa resonó, y la criatura comenzó a formar un rostro familiar, el de su propio reflejo distorsionado, burlándose de él como un espejo roto. «El precio, querido Juan, es tu propia existencia». El terror se afianzó mientras comprendía que debía luchar no solo para salvar a su hija y a su abuela, sino para mantenerse a sí mismo. Las luces del laberinto parpadeaban y la oscuridad arremetía con fuerza inhumana. «Esto no acaba aquí», pensó, y con ese último destello de esperanza, se preparó para el enfrentamiento final. La oscuridad había cobrado el terreno, y toda su vida estaba en juego. La lucha por recuperar a Lucía había comenzado, pero el verdadero duelo sería mucho más aterrador de lo que jamás había imaginado. Instintivamente, levantó la mirada hacia la criatura, dispuesto a desafiar su destino. La oscuridad brotó de todas partes, pero el reflejo de su hija brillaba en su mente como un faro en medio de la tormenta. «Soy más fuerte que esto», gritó, mientras una nueva luz comenzaba a formarse en su interior. Se dio cuenta de que a pesar de la desesperación, el amor por su familia era más fuerte que cualquier sombra, pero en ese mismo instante, desde el fondo del laberinto, una voz conocida resonó de nuevo. La oscuridad no se rinde tan fácilmente y todo se tornó negro. ¿Podría Juan encontrar la fuerza necesaria para descubrir la verdad que lo liberaría? ¿O terminaría atrapado en el laberinto de sus propios miedos? La batalla apenas comenzaba. La oscuridad la envolvía como un manto pesado. Juan sintió que flotea en un vacío sin fin, pero su determinación lo obligó a concentrarse. Los ecos se desvanecieron y una niebla abrumadora lo envolvió, haciéndole difícil discernir lo que estaba frente a él. Fue en ese momento cuando comprendió que estaba atrapado en una dimensión paralela de dolor y temor, una pesadilla que parecía alimentarse de sus recuerdos más oscuros. «Lucía», gritó otra vez, pero su voz fue devorada por la tenue bruma, como si la oscuridad estuviese saboreando su angustia. Las imágenes de su hija y abuela luchaban por tomar forma en su mente, sus rostros llenos de sufrimiento le devolvieron una lucidez aterradora. No podía dejar que esas sombras consumieran lo que amaba, sin embargo, las sombras estaban más vivas que nunca. Un viento frío sopló a su alrededor, trayendo consigo un susurro indescriptible: «Tu reflejo es tu cadena, Juan». Esa frase se introdujo como un cuchillo en su corazón. ¿Qué quería decir? Pero no había tiempo para preguntarse.
De repente, el laberinto de espejos comenzó a retumbar y cada superficie pulida vibró con la misma voz ominosa. Las figuras distorsionadas de su familia lo miraban, sus rostros fueron absorbiendo la luz, transformándose en máscaras de terror. Desesperado, corrió hacia un espejo cercano, deseando que su reflejo pudiera darle alguna respuesta. Pero lo que vio le heló la sangre, su propio rostro, deformado, con ojos vacíos y una mueca macabra. Eres solo un eco de lo que fuiste, Juan, decía el reflejo. No puedes salvar lo que ya ha sido perdido. Luchando contra la rabia y la desesperación, Juan retrocedió. Las sombras se acercaban, palpando su piel, llevándose consigo la luz que aún quedaba. No, no, bramó mientras levantaba sus manos en un intento inútil de arrojar la oscuridad. Pero cada intento parecía ser en vano, como lanzar agua sobre fuego. Las sombras absorbían su poder vital, sus recuerdos y sus esperanzas. Entonces, como si un trueno hubiera estallado dentro de su mente, recordó las palabras de su abuela: el verdadero miedo no es lo que está fuera de nosotros, Juan. Es lo que llevamos dentro. Las palabras resonaban en su corazón, ardiendo con una furia renovada. Su miedo podía convertirse en su fuerza. Soy la luz en esta oscuridad, pensó, y una energía comenzó a brotar de su interior. La esfera cálida de luz se expandió, iluminando los espejos más cercanos. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no desaparecieron. Se agitaban con furia, intentando volver a llenarlo de pánico. Aprovechando ese momento, buscó entre los recuerdos. Se aferró con fuerza a la imagen de Lucía, su risa, su alegría, su bondad. Con cada pensamiento, la luz dentro de él se fortalecía. Te encontraré, hija, pensó, y la luz se intensificó, ahogando las sombras un momento más, pero entonces, el eco de la criatura volvió a resonar, más fuerte que antes. ¿De verdad crees que tus recuerdos pueden salvarte? La memoria es un espejo roto, Juan. Cada recuerdo se aleja a Lucía más de ti. Las palabras eran veneno. La oscuridad envolvió su corazón y su luz titiló. ¿Y si era cierto? ¿Su amor, su fuerza eran solo ilusiones? La desesperación apretó su pecho y sus piernas vacilaron. Las sombras se lanzaron hacia él, más voraces que antes. Su risa burlona retumbó. ¿Dónde está la luz, Juan? Todo lo que hay es oscuridad. En ese instante desgarrador, una chispa brillante atravesó su mente. No estaba solo. La visión de su abuela, tan fuerte y sabia, emergió de las profundidades, iluminando todo a su paso. Tienes el poder de forjar tu destino, Juan. No te rindas. Con renovada fuerza, nuevamente buscó el reflejo de su hija. Esta vez, lo vio en el fondo de su ser, imperturbable. Tu amor es la llave, murmuró. A pesar del terror, la luz creció, extendiéndose hasta que una esfera de energía pura iluminó el laberinto, haciendo temblar los muros oscuros, pero la hilaridad de la criatura retumbó en el aire, más oscuro y amenazador que antes. Solo una decisión te separa de la verdad. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Juan? La pregunta flotó entre ellos, y con cada latido de su corazón, la respuesta se hacía más urgente. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo para salvar lo que más amaba? El sudor frío caía por su frente mientras la batalla, no solo por su hija, sino por su propia existencia, clamaba dentro de las sombras que rodeaban su ser. Cada segundo cuenta. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La decisión estaba por llegar y con ella, el abismo. Juan se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La risa burlona de la sombra reverberaba en su mente, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? ¿Y para qué? El aire a su alrededor se volvió más denso, como si la oscuridad estuviera definida para aplastarlo. Con cada ola de desesperación, se sintió más cercano a perderse. Aún recordaba el brillo de los ojos de Lucía, su pequeña risa llenando la casa de alegría. Pero las sombras alrededor de él se multiplicaban y transformaban, pareciendo alimentarse de su dolor. Ya no eran solo figuras, eran las manifestaciones de sus temores más profundos. Sacrifica lo que más amas y estarás libre. La voz era suave, casi seductora. Ante sus ojos, un espejo más grande apareció en medio de la bruma.
Este parecía diferente, en lugar de reflejar la forma distorsionada de su ser, mostraba a Lucía, pero con una expresión de tristeza profunda. Ella alzaba las manos, como si intentara tocarlo, pero no podía atravesar el cristal. Lucía, gritó, deseando romper esa barrera entre ellos. Pero el reflejo de su hija se desvaneció. A cambio, surgieron figuras del pasado, recuerdos lúgubres de momentos en que había fallado como padre, cuando no podía protegerla. Eran sus pesadillas, cada una un golpe en el pecho, y el laberinto resonaba con los ecos de cada pérdida, las sombras bailaban cada vez más cerca, y un aliento frío le recorrió la espalda. En su mente, la risa de la criatura resonaba de nuevo, el camino a la salvación pasa por el sacrificio, Juan. ¿Qué tal si te entregas a ti mismo? El dilema se cernía sobre él como un látigo. ¿Sacrificar su propio ser por la única luz que le quedaba? Pero en el fondo también sabía que entregar lo que más amaba abandonaría su propia esencia. No puedo dejar que eso ocurra, pensó desesperadamente, la esfera de luz que había logrado formar emitía un brillo tenue. Las sombras arremetieron nuevamente, acosándolo, como bestias hambrientas. Aún así, no podía ceder. Soy más que un eco, se dijo una y otra vez, forzando que la luz se intensificara, mientras luchaba, recordó las palabras de su abuela. La luz del amor no se apaga, se transforma. No estoy solo, murmuró. La idea le otorgó una fuerza fresca y, por un instante, la obscuridad titubeó, sin embargo, la voz del eco no se detuvo. Ahora parecía burlarse de sus esfuerzos. ¿De verdad crees que eso es suficiente? Tus recuerdos son la trampa que te ata. Tómala, y al menos una parte de ti vivirá en la oscuridad. Juan apretó los puños. Jamás se resignaría. Una oleada de coraje floreció en su corazón, casi desbordándose. No me llevarás, dijo con firmeza, dirigiéndose a la sombra que se alimentaba de su angustia. No eres más que una ilusión alimentada por mi miedo. Con cada palabra, la luz que emanaba de él se expandió. Sintió como el peso de la oscuridad retrocedía, aunque la amenaza persistía. Pero las figuras de sus seres queridos luchaban en su mente, pidiendo salir, pidiendo ser recordadas. Fue entonces que un nuevo grito emergió de las profundidades de su ser: Lucía, ven a mí. Yo te salvaré. La luz brilló con tal intensidad que el laberinto empezó a agrietarse, siendo amenazado por la fuerza de su deseo. Las sombras chillar llenaron el aire, parece que querían devorarlo todo. Pero ya no había miedo, solo un deseo de superar el terror que los había mantenido atados. La risa de la criatura se tornó en un aullido agudo, reflejando un pavor genuino. En un momento de claridad, Juan vio las sombras temblar. Con cada estallido de luz, la pregunta de la criatura resonaba en su cabeza: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? La decisión estaba ante él, y con ella, la posibilidad de romper la cadena de dolor que lo ataba. Detrás de esas sombras había una salida, una promesa de esperanza, y el poder de sostener a su hija una vez más, pero, ¿qué sería capaz de dar? La respuesta acechaba, tan cerca y sin embargo tan distante. Antes de que pudiera decidir, la oscuridad se agrupó en un punto central, como si se estuviera preparando para un giro desgarrador. La respuesta está en tus manos, Juan, decídete ya. Clamó la voz. El laberinto de espejos comenzó a romperse, mientras la fragilidad de la realidad se desmoronaba en torno a él. Una figura enorme emergió de las sombras. Algo nuevo, algo que nunca había imaginado ver. La forma se alzó y los ojos de Juan se abrieron en shock. ¿Qué era eso? ¿El verdadero rostro de su terror? El momento anterior al colapso se tornó eterno. La última pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba listo para enfrentar lo que vendría? La figura emergida de las sombras no era una ilusión, sino una criatura tangible, pulsante de maldad. Su altura superaba con creces la de Juan y su rostro, una amalgama distorsionada de facciones humanas y bestiales, exudaba un aire de dominio. Ojos minados, desgastados por siglos de obscuridad, miraban directamente al alma de Juan. La criatura sonrió, una mueca siniestra que revelaba una fila de dientes desiguales, como si cada uno de ellos guardara un secreto escalofriante. Hola, Juan, musitó, dejando caer su voz como si fuera un manto en el aire. He estado esperándote. El corazón de Juan se estremeció al escuchar su nombre.
Una oleada de terror lo invadió. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, demandó, intentando mantener su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Oh, yo no quiero nada que no estés dispuesto a dar, respondió la figura, deslizándose a su alrededor con movimientos fluidos, como si estuviera jugando con el espacio. Solo vengo a recordarte que la oscuridad siempre se nutre del miedo y de la desesperación. A medida que la criatura se acercaba, el laberinto alrededor de Juan empezaba a crujir como si los espejos, aturdidos por su presencia, temieran por su existencia. La luz que había cultivado se atenuaba, revelando aún más sombras, distorsiones de sus propios recuerdos que se arrastraban hacia él, llamando su atención, implorando ser vistos nuevamente. ¿Sacrificar lo que amas o lo que eres? Esa es la cuestión, Juan, continuó la bestia, susurros helados llenaban la atmósfera. Tienes una decisión que tomar. La piedra angular de tu liberación o tu condena. Y ya es hora de que elijas. Juan sintió el sudor frío empapar su frente mientras las imágenes desgarradoras de su vida pasaban ante él. Lucía sonriendo, su prometida en la playa, su abuela contando historias frente a la chimenea, recuerdos ahora envueltos en un velo de angustia. El eco de sus risas se entrelazaba con sus llantos, creando una sinfonía dolorosa en su mente. Ven, escoge, insistió la sombra, mientras sus ojos resplandecían. No puedes sostener la luz y el oscuro peso de tu historia al mismo tiempo. Estás atrapado en este laberinto por tus propios errores, era cierto. La angustia y el remordimiento había sido su alimento, su prisión. No quiero que esto me consuma, gritó Juan, deseando que su voz pudiera romper la discursa de la tormenta. No voy a sacrificar a Lucía y a mis recuerdos por el temor que sientes. La criatura retrocedió un paso, como si se sintiera herida por sus palabras, pero solo por un instante. Luego, con un movimiento rápido y feroz, se inclinó hacia Juan, su rostro descarnado y al acecho, y murmuró, entonces quizás sea hora de que la vida misma te enseñe lo que significa amar. Las sombras aumentaron su grito, resonando en el laberinto, arrastrando hacia él las distorsiones de su dolor. Las risas de las figuras de su pasado se tornaron en lamentos, mientras el aire se llenaba de una presión paralizante. Lucha. Resiste, se gritó a sí mismo mientras la figura se alzaba de nuevo, preparándose para atacar. Con cada segundo, la criatura parecía ganar fuerza, como si se alimentara de la incertidumbre que se cernía sobre él. ¿Podría realmente enfrentar esta entropía de sombras y soledad? La luz que alguna vez había brillado en él ahora parecía un hilo, casi apagándose. Juan. Estás a tiempo. La voz de Lucía resonó en sus oídos como un eco distante. Fue entonces cuando, desesperado, extendió su mano. No puedo palpitaba en su pecho, el peso de su historia y su amor por Lucía lo mantenía parado, aferrándose a la luz que aún tenía. Es ahora o nunca, pensó, sintiendo un último repentino impulso de valor. Con su voz entrecortada, gritó, haré lo que sea necesario. Pero no te llevarás mi amor. El laberinto estalló en un resplandor cegador, la oscuridad a su alrededor se tambaleó como si enfrentara un huracán radiante. En ese momento, una grieta profunda se abrió bajo él, como una puerta al abismo y a la salvación, mientras la criatura gritaba en furia, Juan. Sintió que su realidad se desmoronaba. Y en el fondo de su ser, comprendió que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. ¿Podría luchar contra el abismo que se formaba antes él o sucumbiría a su propia condena? La luz lo acompañaba, era su única respuesta, pero, ¿sería suficiente? La grieta creció, su borde iluminado parecía una frontera que llamaba a Juan a cruzar, a sumergirse en lo desconocido. Sin tiempo que perder, un impulso casi instintivo lo lanzó hacia adelante. Sin embargo, al cruzar el umbral, un frío abrasador lo envolvió como una segunda piel, y la luz que llevaba consigo comenzó a flaquear. Las sombras, ahora más densas que nunca, se retorcían a su alrededor, luchando por arrastrarlo hacia la oscuridad. Esto no es un juego, Juan, resonó la voz de la criatura, ahora distorsionada y profunda como un eco de una caverna. El abismo siempre tiene un precio. El piso bajo sus pies se transformó, dejando atrás la suavidad del laberinto y en su lugar, una superficie desgastada por el tiempo.
Pisó sobre lo que parecía ser tierra, pero al acercar sus ojos a las profundidades, se dio cuenta de que eran innumerables rostros atrapados en su propia agonía. Cada gesto de desesperación y dolor resonaba como un grito silente que se unía al clangor de su propio miedo. Lucía, gritó sin pensar, su nombre escapándose de sus labios como un rayo de esperanza en el abismo. Pero la respuesta fue un eco vacío, mezclándose con el susurro burlón de la criatura que se arremolinaba a su alrededor. ¿Te sorprende? Tu amor te ha traído aquí, y ahora es mi turno de reclamar tu alma, se burló la figura, desintegrando los hilos de luz que aún luchaban por mantenerse unidos. Juan, paralizado por un frío abrumador, recordaba las palabras de Lucía, siempre encontramos la luz en nuestros miedos. Esa idea, aunque lejana, lo despertó de su parálisis. De repente, llegó a entender que no estaba allí solo por su amor, sino también por las elecciones que había hecho en su vida. Tenía que enfrentarse a esas decisiones pasadas y no dejarse consumar por el terror. No puedes tomarme. No permitiré que lo hagas, su voz reverberó en el aire, resonando con una fuerza que lo sorprendió. Con cada palabra, la oscuridad parecía retroceder un poco, como si su miedo y desesperación fueran el combustible que alimentaba la esencia de la criatura. Juan se dio cuenta de que, quizás, su amor, ese sentimiento puro y lleno de luz, podía ser su verdadera arma. Si quieres reclamar algo de mí, tendrás que enfrentarte a lo que yo realmente soy, gritó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Los rostros atrapados parecían moverse, arrugándose en una especie de reconocimiento, como si fueran cómplices de la lucha que estaba a punto de desatarse. El entorno se estremeció, y la criatura, furiosa, se proyectó hacia él como una sombra insaciable. Eres un tonto, Juan. El amor no puede vencer este abismo. Te arrastraré al olvido, pero Juan no retrocedió. Se concentró en Lucía, en su risa, en la luminosidad que siempre la acompañaba. No tengo miedo de lo que eres. Soy más que mis errores. Soy la luz que he creado y que aún puedo crear. La vuelta de la realidad pareció manifestarse, pequeños destellos de luz comenzaron a brotar desde su interior, replicándose en el espacio que lo rodeaba. Las sombras parecían gritar, y la criatura vaciló, pero no habría tregua. En ese mismo instante, una sombra más profunda emergió del vacío, una figura aún más imponente, atrayendo la atención de Juan, y un sudor frío recorrió su espalda. Era un dragón de sombras, uno creado de todos sus temores más profundos, alimentado por la esencia de su propia desesperación. ¿Estás listo para jugar, Juan?, preguntó la criatura más aterradora, su voz un susurro amenazante que vibraba en la carne. El viento a su alrededor aullaba mientras él enfrentaba su verdadero desafío. La luz en su interior jugaba titilante, y el nuevo enemigo era una manifestación de la misma oscuridad que una vez había temido. ¿Podría realmente enfrentarlo? Mientras la criatura se abalanzaba sobre él, las sombras se arremolinaban y el aire se hizo pesado, sin posibilidad de escapar. Tu vida ha sido una cadena de oscuridad, rugió la criatura, llevando consigo la promesa de un terror inminente. ¿Sería capaz de luchar con lo que había en su interior o sucumbiría a esa sombra voraz? La batalla por su alma apenas comenzaba, y en el horizonte se dibujaba un camino que podría llevarlo a la salvación o a la condenación definitiva. El dragón de sombra se lanzó hacia él con una velocidad aterradora, creando una corriente de aire helado que le cortaba la respiración. Juan sintió su corazón golpeando contra su pecho como un tambor frenético. Cada latido vibraba en la oscuridad que lo rodeaba. La luz que había comenzado a germinar de su interior titileaba, amenazando con extinguirse en medio de tanto terror. No, no puedes vencerme, gritó, alzando los brazos en un gesto desafiante. Los destellos de luz que brotaban de su ser resonaban con el eco de la vida y la esperanza, pero la sombra ante él parecía más que dispuesta a tragárselo todo. El dragón se detuvo, a pocos metros de él, y un brillo irónico se dibujó en sus ojos. Tu valor es admirable, pero es inútil. Eres un prisionero de tus propios miedos. Tus recuerdos, tus fracasos, están todos aquí con nosotros, dijo, extendiendo sus garras que parecían alargarse en la oscuridad, intentando atrapar a Juan. Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar vida. Figuras del pasado que Juan había enterrado, decisiones erróneas, personas que había herido.
Cada uno de esos rostros aparecía en las profundidades del vacío, y Juan sintió una punzada de culpa atravesar su ser. «Suéltame», gritó, pero en lugar de rescatarlos, la confrontación intensificó su tormento. El dragón se rió, una risa que retumbó y reverberó como el sonido de cristales al quebrarse. «Ellos son parte de ti, Juan. No hay escape del abismo que llevas dentro. Cada grito, cada lágrima, son un ladrillo en la prisión que has construido». El terror creció dentro de él y sintió que la desesperación lo abrazaba como una serpiente constrictora. Pero en medio de esa oscuridad, recordó la risa de Lucía, la forma en que siempre encontraba la luz incluso en los momentos más oscuros. La brisa fría terminó por despejar su mente. «Puedo cambiar, puedo seguir», afirmó, sintiendo que su luz interna comenzaba a brillar más intensamente. Sin embargo, el dragón se abalanzó, la oscuridad envolviendo a Juan, amenazando con consumirlo. «¿Qué cambios, Juan? Tus miedos siempre estarán allí, y yo soy su rey». Las garras del dragón lo rozaron, y Juan experimentó una oleada de dolor en su pecho. Pero fue entonces cuando comprendió que el poder verdadero residía no en combatir esa oscuridad con más miedo, sino en abrazar la luz que aún quedaba en su alma. Con una nueva determinación, cerró los ojos, recordando cada momento brillante que había vivido, cada palabra de amor, cada acto de bondad. Concentrándose, dejó salir esa luz, permitiendo que iluminara el espacio sombrío. Un brillo intenso brotó de cada rincón de su ser, y al abrir los ojos, vio al dragón encogerse, debilitándose bajo la presión de su propia luz. Los rostros en el suelo comenzaron a alzarse, extendiendo sus manos como si quisieran ser parte de su renacer. «No. Esto no es posible», aulló la criatura, ya no con la arrogancia inicial, sino con una profunda desesperación. La luz se expandía, empujando a las sombras hacia las paredes del abismo. Juan sintió como su propio cuerpo temblaba, y el aire se llenó de un extraño aroma a tierra y fuego. El dragón retrocedía, pero el eco de su risa cínica seguía resonando en su mente. «Siempre existirás en la lucha de la luz y la oscuridad». Justo cuando pensaba que había encontrado una salida, una explosión de sombras lo envolvió. La tierra bajo sus pies comenzó a desmoronarse y la luz comenzó a desvanecerse. La criatura recuperó fuerza y se volvió aún más imponente. «Te voy a arrastrar al lugar del que no podrás escapar», rugió, sus ojos relucían con una furia oscura. La tierra retumbó como si el abismo quisiera devorar todo vestigio de esperanza. En ese instante, Juan sintió un grito ronco estallar dentro de él, algo que resonó con la angustia de aquellos rostros que se habían elevado del dolor. Una pregunta aterradora surcó su mente: ¿había realmente alguna salida, o esta era solo una ilusión, un eco de su desesperación? Mientras luchaba por mantenerse firme, un nuevo temor comenzó a brotar en su pecho. El abismo no solo buscaba su vida, sino también su fe. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo para salir, o el verdadero duelo apenas comenzaba? El abismo seguía retumbando, cada vibración calando hondo en la mente de Juan. La oscuridad lo aplastaba, pero en lo más profundo de su ser, la pequeña llama de su luz luchaba por no apagarse. Cada segundo parecía una eternidad, y en medio del caos, la pregunta que lo atormentaba se repetía, como un eco en su mente: ¿había realmente alguna salida? Las sombras danzaban a su alrededor, engullendo el resplandor de su esperanza. De pronto, algo cambió. El dragón, con un aullido que estremecía, se enfrentó a algo más que la luz. Su sombra se alargaba, intentando recuperar el dominio, pero cada intento se hacía más débil. Juan comenzó a comprender que la criatura también estaba sintiendo su pavor. Sin embargo, la oscuridad no estaba dispuesta a ceder. «Tus recuerdos son mis aliados», susurró el dragón, imperturbable. «Siempre estarán aquí para recordarte quién eres. Una nada, un fallo, un desperdicio». Y en ese momento, las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino que lo atrapó. Cada giro parecía traer consigo visiones, sus fracasos, las palabras no dichas, los abrazos que nunca dio. Su mente se llenó de imágenes de Lucía. Recordó su risa contagiosa, como siempre había sido un faro de luz en su vida. Pero ahora, esa luz se estaba desvaneciendo, devorada por el abismo. «No quiero ser esto», gritó Juan, sintiendo que la desesperación lo envolvía nuevamente. «¿Y qué eres, entonces?», replicó el dragón, su voz ahora era un susurro seductor.
¿Eres tus acciones dignas o tus pesares? ¿Eres el hombre que piensas ser o el que realmente has sido? Todo lo que has hecho vuelve a ti, incluso la luz que intentas aferrarte. Juan sintió una oleada un súbito remordimiento, casi apuñalándolo. Esa inseguridad se transformó en un dolor que se expandía por todo su ser. Pero, a pesar de la angustia, ese mismo dolor lo forzó a enfrentar sus sombras. Se dio cuenta de que no podía huir de ellas, más bien debía aceptarlas. Recordó las veces que había fallado, pero también recordó las ocasiones en que había hecho el bien, esos momentos que olvidó en su lucha interna. Con cada recuerdo positivo, su luz se reavivaba. Golpeó la oscuridad con energía renovada, mientras los rostros de quienes había lastimado se manifestaban, esta vez como aliados, empujándolo a crecer y a transformarse. «Soy lo que elijo ser», murmuró en voz baja, como un mantra. El dragón rugió, furioso. «No puedes escapar de mí». Pero Juan ya no sentía miedo, solo determinación. La aceptación de su historia lo liberaba de la prisión que había construido. Las sombras comenzaron a retroceder ante su luz emergente. Juan sabía que luchaba contra un enemigo formidable, pero el poder de su verdad y de su luz era abrumador. Se sintió como un volcán a punto de erupcionar, una energía que no podía ser contenida. Justo cuando creyó que la victoria estaba al alcance, el dragón, con un último esfuerzo desesperado, se abalanzó. Recuerda, siempre hay un costo. La luz necesita sacrificio. El aire se hizo denso, como si el mismo abismo respirara. Las sombras parecían tomar forma, alzándose como guardianes listos para arrebatarle su victoria. Las manos espectrales comenzaron a aferrarse a su cuerpo, empujándolo nuevamente hacia lo oscuro. Juan sintió que su luz titilaba, a punto de ceder ante la presión. Era un juego de vida o muerte, y en ese instante crítico, una verdad impactante se le reveló. Lo aterrador no era solo el dragón, sino el sacrificio que su luz requeriría. En su mente, una decisión. ¿Estaba dispuesto a perder parte de sí mismo para obtener la libertad? Mientras las sombras se arremolinaban y el rugido del dragón resonaba como el eco de su propia lucha interna, una luz brilló intensamente, pero en la penumbra, una pregunta inquietante se cernía. ¿Sería capaz de vencer a su enemigo o sería él mismo quien se arrastraría hacia el abismo? La enorme grieta se expandió aún más, con su centro repleto de luz opaca. Juan sintió el tirón de la oscuridad persiguiéndolo, como tentáculos de sombras ansiosos por atraparlo. Pero en medio de ese terror, la voz de Lucía resonó en su mente. «Papá, confía en ti», esa simple frase le otorgó la energía que necesitaba. Con un grito que resonó en el abismo, se despojó de toda duda, de todo miedo. «No soy un prisionero. Soy un padre que lucha por su familia». A medida que esas palabras brotaron de lo profundo de su ser, la luz dentro de él creció, convirtiéndose en una explosión resplandeciente que hizo temblar al dragón. Las sombras titubearon, lanzándose hacia atrás. Juan se sintió invencible. Se concentró en los recuerdos felices, las risas compartidas y los momentos de amor. Cuando miró hacia su interior, vio a su hija sonriendo, la luz brillante que iluminaba sus días oscuros. Era su fuerza. «Lucía necesita de mí», pensó con determinación. Con un movimiento decisivo, Juan extendió sus manos hacia el dragón, canalizando toda la luz y amor que había cultivado. Se acabó el miedo. «Soy más fuerte que tú». El dragón, sorprendido, retrocedió, pero ya no con arrogancia, sino con miedo. «No puede ser», gimió, mientras sus garras temblaban al contacto con la luz. Las sombras que lo acompañaban comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como un mal sueño. Cuando la luz alcanzó su máxima intensidad, un estruendo sacudió el abismo. Juan supo que debía aprovechar ese momento. Con un impulso de valor, corrió hacia el dragón y gritando, finalmente se dispuso a liberar lo que quedó de su amor. «Lucía, ven a mí», invocó, mientras la luz irradiaba con una fuerza jamás vista. La criatura huyó, intentando resistir el impacto, pero la luz penetró su esencia, destruyendo la oscuridad que había acumulado durante tanto tiempo. En un instante, la tormenta de sombras se disipó, y el dragón se convirtió en una nube oscura, absorbida por la luz resplandeciente. Todo volvió a quedar en silencio. La calma se instaló en el abismo, y Juan abrió los ojos poco a poco,
abrazado por una luminosidad cálida. Cuando la luz se desvaneció, vio a Lucía frente a él, iluminada por un fulgor dorado. Ella estaba allí, sonriendo, y corrió hacia él. «Papá», gritó entre risas. Juan la abrazó con fuerza, sintiendo que no había nada más importante que ese momento. «Lo logré, hija. Estamos a salvo», susurró con lágrimas en los ojos. Lucía lo miró fijamente, llena de amor y admiración. «Siempre estuviste a salvo, papá. Solo tenías que recordar quién eres». Un cálido resplandor envolvía todo a su alrededor, y el hogar que había estado atrapado en el espejo ahora se dibujaba en el aire, libre de sombras y dolor. Juan sintió cómo la presión que había llevado en su pecho desaparecía. Se giró hacia el espejo, que ahora se veía sereno y brillante. Era un objeto de belleza, no más un símbolo de terror. Comprendió que su abuela había dejado esa advertencia para protegerlo, y ahora sabía que cada lucha interna había forjado su luz. «Gracias, abuela», murmuró, sintiendo su presencia, como un eco de cariño a su alrededor. Era hora de marchar hacia adelante. Lucía tomó su mano. Juntos, salieron de la habitación, dejando atrás el espejo que había desatado tanto horror, pero también había traído una oportunidad de crecer. Mientras cruzaban la puerta, los ecos de risas y amor llenaban el hogar. Las sombras se habían disipado y lo que quedaba era luz, esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Juan sabía que la vida traería nuevas batallas, pero ahora tenía el poder para enfrentarlas. Lucharía por su familia y se aferraría a la luz que había descubierto dentro de sí mismo. Esa luz siempre sería su guía, nunca más volvería a dejar que la oscuridad dominara su vida. La lucha por su alma había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya.